en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad en la revista de Opinión Democracia. Queremos dar la cordial bienvenida a nuestros siguientes invitados, el doctor Roberto Salgado, el doctor Ramiro Rivera y el doctor Henry Cucalón. Les invitamos para hacer una lectura de este juicio político que se lleva a cabo en la primera instancia en la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional. Ayer no hubo los votos para el archivo de este proceso, ahora será el Pleno el que defina. Sin embargo, hay que ir al motivo de esto, que queremos empezar con dos hechos concretos. El uno, esta mañana en Ecuavisa dio su testimonio el presidente de la Comisión de Fiscalización, Fernando Villavicencio, respecto de este proceso de fiscalización. Entre el partido de Correa, UNES, y el partido de Nebot, el Partido Social Cristiano, para controlar la justicia de este país. Eso sintoniza muy claramente con la decisión del presidente de la Corte Nacional de Justicia, Iván Saquicela, de adelantar una terna en la que dos de sus integrantes, la una es altamente correísta, que protegió a José Serrano, me refiero a Maritza Romero, y la tercera, Fabiola Gallardo, pues favoreció con su fallo al narcotraficante Álvaro Pulido y a Alex Saab. Es decir, claramente están orientados a tomarse el control de la Corte Nacional de Justicia a través de este juicio político. Y me parece bastante bien que sea el Pleno el que decida, toda vez que en la Comisión de Fiscalización no hubo los votos suficientes. Pero para censurar y destituir a los miembros del Consejo de la Judicatura se requiere mayoría calificada, es decir, 92 votos, y de lo que sabemos hasta el momento no existe. Bueno, ayer Marcelo Holguín decía que sí los tienen. Usted tiene información contraria. Ellos tienen hasta sobornos. ¿Y ahora se están comprando votos? ¿Es eso lo que nos está diciendo, Fernando? Se están negociando votos de lado y lado. Esta situación no puede seguir así. Lo que quieren es revisar las sentencias y estos habeas corpus que ahora no prosperan para liberar a Jorge Glass. Yo le aseguro, si quieren, vayamos a una irresponsable prueba. Censuren y destituyan al Consejo de la Judicatura actual, por quien yo no doy un centavo, que quede claro, ¿sí? Y van a ver lo que pasa con la Corte de Justicia en los próximos días. Van a liberar narcotraficantes, delincuentes de cuello blanco. Y el país va a estar claro, viéndolos caminar por las calles libremente, mientras gente inocente purga en las cárceles. Bueno, muy grave lo que denuncia el presidente de la Comisión de Fiscalización, Fernando Villavicencio. Pero quiero empezar este diálogo para que nos explique el doctor Roberto Salgado, un distinguido jurista, que estuvo parte de esta evaluación integral de los jueces, porque a los tres vocales del Consejo de la Judicatura se los acusa de incumplir sus funciones en el proceso de evaluación de los jueces de la Corte Nacional de Justicia y el siguiente concurso. Como premisa hay que decirlo, el artículo 187 de la Constitución establece que los servidores judiciales, que incluye a jueces y conjueces de la Corte Nacional, permanecerán en sus cargos mientras no exista una causa legal para separarlos y que se encuentran sometidos a una evaluación individual y periódica de su rendimiento, de acuerdo a parámetros técnicos que elabore el Consejo de la Judicatura y con presencia de control social. El Consejo de la Judicatura puede dictar reglamentos, así lo hizo, y se estableció precisamente el reglamento para la evaluación integral de los jueces de la Corte Nacional de Justicia con la designación de un comité de expertos. Doctor Roberto Salgado, ¿qué pasó en este proceso? Que hoy es motivo de un juicio político. ¿Se hizo bien? ¿Se hizo mal? Porque como parte de este proceso fiscalizador han comparecido estos jueces, perdóname para decirlo, en algunos casos impresentables, cuando se hizo un análisis de la calidad de sentencias que emitieron. Por otro lado, hubo incluso jueces de la Corte Nacional que ni siquiera permitieron que se les levante el sigilo bancario. Por favor, doctor Roberto Salgado, muy buen día. Por favor, el audio. Buenos días, Miguel, y un saludo cordial a Henry Cucalón y a Ramiro Rivera y a todas las personas que nos están escuchando. Yo quisiera ser un poco muy consolidado en el tema
fundamental de la evaluación, porque creo que hay un tema más importante que tratar luego de la evaluación. Bueno, y mucho se ha hablado ya de esta evaluación, donde se ha establecido que hubo un comité de expertos que creó la metodología que debía seguirse para la evaluación y un comité de ayuda para realizar la evaluación a la cual yo pertenecí. Efectivamente, dentro de esa evaluación se siguió esa metodología que tenía que ver con el aspecto cuantitativo, es decir, cómo había funcionado el juez y conjuez dentro de su actividad. Y también el aspecto cualitativo, que tal vez es más importante, ¿no? Que establecía una evaluación oral que hicimos en base a sentencias que ellos mismos presentaron y luego un análisis de la calidad de sentencia y autos por ellos presentados. Que es importante porque fundamentalmente lo que hace un juez es eso, dictar sentencias. Lo importante es analizar eso, no tanto el aspecto cuantitativo simplemente. De modo tal que el aspecto cuantitativo simplemente se le otorgó, de acuerdo a la metodología que nos entregaron, 20 puntos, y el aspecto cualitativo 80 puntos. Fruto de esa evaluación, de ese análisis que hicimos nosotros, nos presentamos el informe correspondiente al Consejo de la Judicatura para que sea el Consejo de la Judicatura el que legítimamente y constitucionalmente tome la decisión de realizar el análisis correspondiente y definitivo de la evaluación y tomar las decisiones que correspondían dentro de las puntuaciones que ellos finalmente establecieron. De manera tal que lo importante es determinar si eso se hizo dentro de las normas constitucionales o legales y éticas. Desde el punto de vista nuestro, creo que lo hicimos dentro de la ley, dentro de la Constitución y sobre todo con mucha honestidad, profundidad, ética y responsabilidad. De manera tal que, siendo nosotros simplemente quienes dimos los insumos para que se tome la decisión final, correspondió, como legítimamente corresponde, al Consejo de la Judicatura determinar la evaluación correspondiente que fue hecha por ellos. Pero esa es la primera parte y por eso quiero ser muy rápido en este sentido. El asunto de fondo que va mucho más allá es la sentencia que se dicta por parte de la Corte Constitucional, por medio de la cual es muy importante aclarar, porque esto es algo que lastimosamente poco se ha distorsionado ante la opinión pública en el sentido de que la Corte Constitucional ha determinado que la evaluación es inconstitucional y que no se ha cumplido con los pasos suficientes y establecidos en dicha Constitución para su legitimidad. Al contrario, si se revisa con responsabilidad, diría yo, y atención, la sentencia, se observará de que esta dice exclusivamente lo contrario. Dice que todos los pasos que fueron dados dentro de la evaluación son absolutamente constitucionales, respetando todas las garantías jurisdiccionales establecidas por la Constitución para los propios jueces. Inclusive es claro, hay que establecer de que aquí no ha habido una restitución de los magistrados, sino una remoción, que es un término absolutamente distinto, en base a lo establecido justamente, como tú dices, Miguel, en el artículo 187 de la Constitución. Lo único que establece la sentencia de la Corte Constitucional es que según ellos, según la Corte, el momento no era el oportuno para hacer la evaluación, que por tanto desde ese punto de vista ellos consideran, en mi modesto criterio sin motivación, que es una de las garantías fundamentales que establece nuestra Constitución para la validez de una sentencia, ellos en mi criterio, repito, en mi criterio, establecen sin motivación que el momento oportuno para hacer tal evaluación de los jueces correspondía a hacerlo en el momento, es decir, por una periodicidad de cada 3 años. He revisado la Constitución y no encuentro esa norma legal. Cierto es que se dice que los jueces serán renovados cada 3 años, pero no se dice en modo alguno que la evaluación deba hacerse dentro de esos 3 años. Pero lo importante es que tampoco hay motivación, simplemente se dice en la sentencia que el marco jurídico constitucional establece esto, pero no hace un desarrollo como establece la Constitución, un análisis más profundo de por qué debía hacerse cada 3 años. Y tan es así que en el 2019, cuando se hace la evaluación,
no existía norma legal alguna al respecto. Y es por eso que luego de la evaluación, es decir, en el 2020, se hace la reforma al Código Orgánico de la Función Judicial, y ahí sí se establece recién entonces que la evaluación deberá realizarse cada 3 años con motivo de la renovación de la Corte. Simplemente yo quería dejar establecido estos aspectos porque creo que con estos elementos podríamos conversar más directamente con Henry Cucalón y con Ramiro Rivera. Eso es lo que podría por el momento decirte, Miguel. Sí, doctor Salgado, pero haciendo un juicio de valor, el motivo principal de este juicio político es incumplimiento de sus funciones de estos 3 vocales del Consejo de la Judicatura en el proceso de evaluación de los jueces de la Corte Nacional. Es decir, aquí hay una vinculación con esa evaluación que se hizo y que, como bien ha detallado el doctor Roberto Salgado, cómo se realizó y en base a qué, doctor Salgado. Se hizo en base a la Constitución y se hizo en base a la potestad reglamentaria que tiene el Consejo de la Judicatura, que estableció todo el mecanismo que acabo de señalar. Por eso dije que tratar un poco sobre la evaluación en sí creo que sería un poco ocioso porque ya es bastante conocido. El tema de fondo, a mi modo de ver, más tiene que ver este momento con la sentencia constitucional, que a mi modo de ver establece la constitucionalidad absoluta del proceso, de manera tal que si es que la propia Corte Constitucional ha declarado la constitucionalidad absoluta del proceso, no encuentro un motivo para que de modo alguno, pues dentro del juicio político, pueda realizarse una sanción de destitución a los magistrados de la Corte del Consejo de la Judicatura. Ese es mi modesto criterio. Sí dejo establecido que la Corte, por cierto, establece de que, según ellos, sin motivación en mi criterio, la Corte del Consejo de la Judicatura no tenía, hizo la evaluación inoportunamente, y como yo estoy estableciendo, pero si no había norma en la Constitución que lo diga, no había norma ni en la Constitución ni en la ley, que recién en el 2020 a través de la ley se establece que debe hacer dentro de estos 3 años cuando se establezca la renovación. Por lo tanto, yo no encuentro motivo alguno, muy sinceramente hablando, mucho más allá de un tema político, que se pueda afectar por su gestión, por su acción apegada a la Constitución, la acción de los miembros, de estos 3 miembros del Consejo de la Judicatura. Bien, quiero dar la bienvenida al doctor Henry Cucalón, jurista y también fue asambleísta. Por favor, de su experiencia, ¿cómo ve este juicio político al que tiene derecho la Asamblea Nacional, pero con estos ingredientes que se han denunciado de meterle mano a la justicia, tomarse el Consejo de la Judicatura, luego para revisar sentencias como se ha denunciado? Doctor Henry Cucalón, muy buen día. Muy buenos días, don Miguel. Buenos días al doctor Ramiro Rivera, doctor Roberto Salgado. Un enorme gusto compartir con ustedes el panel. Un saludo para todos quienes nos están siguiendo en esta entrevista. Todo lo relacionado a este proceso político es parte del profundo desbarajuste institucional que vive el país. No es nuevo. Ya la perdición de querer manosear o intervenir la justicia es noticias pasadas que parece ser que se quiere repetir y no se aprende la lección histórica, que inclusive puede cavar la propia tumba de los actores políticos que están incursos en esto. Ya el doctor Salgado ha señalado con bastante claridad cuál es el origen de este tema, que es la sentencia que da la Corte en cuanto al tema de la temporalidad. Esa es la crítica, ese es el fallo, la temporalidad, que no se hizo a tiempo, que no tuvo la oportunidad en el tema de la evaluación, que se puede hacer, y que por tanto inclusive hay un tema de indemnización de por medio. En ningún momento el fallo se le quita la competencia o se atenta contra la autonomía que tiene este Consejo de la Judicatura, ni al fondo del asunto. Y ese para mí es el centro de esto. Porque en el juicio político al cual la Asamblea puede hacerlo per se de conformidad a la Constitución, a los vocales, nunca más a los magistrados. Y ese es uno de los grandes avances de la Constitución de 1998. Y preciso, es falso, de falsedad absoluta, que la Constitución del 98
puede haber permitido que los congresos destituyan a magistrados. Tenemos el antecedente de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Quintana Cuello. Lo mismo señala el año 2008. ¿Cuál es el problema? Que la narrativa que está detrás de este proceso político no hace esta precisión en cuanto al fallo de la Corte, sino que se quiere vender, se quiere comunicar, y ese es el supuesto fundamento del tema de los jueces, el tema de los fallos, o sea, ya las ejecutorias, no el proceso de evaluación, y por tanto sería el pretexto ideal para causar el caos jurídico, atentar contra el principio de legalidad, y que ahí, a río revuelto, cualquier cosa pueda suceder. Parecería que los fallos de estos jueces, los que vinieron después de la evaluación, no solamente en los casos sonados políticos, de por sí bastante preocupantes, sino en general, podrían estar en discusión. Y de eso siempre se puede aprovechar el poder político para fines inconfesables. Ese es el antecedente que debemos tenerlo todos bastante claro. Ya en este juicio político, que gracias a una reforma que fue impulsado por este servidor, ahora ya no hay limbos. En la situación anterior, el juicio se hubiera caído en la Comisión de Fiscalización. Ahora tiene que ir al Pleno. Estoy seguro que va a haber la mayoría simple para calificarlo y que exista, por tanto, el juicio. Va a ser la oportunidad también que, dejando a un lado este tema que para mí jurídicamente no tiene objeción alguna, pero que hay ingredientes políticos. Recordemos que uno de los consejeros que está llamado a juicio político ya va siendo pescado 2 veces en temas de grabaciones. Que si perjuicio es su obtención o no ilegal, recordemos, y aquí hay también un ex legislador de fuste, este no es un juicio penal, ¿no? Las reglas del mundo político tienen que ver con el sentido de oportunidad, con la subjetividad, inclusive con la discrecionalidad. Para mí, ese que no es el motivo del juicio, porque los actuales consejeros pecan también de las mismas formas de los anteriores, y esto parece que es una práctica lesiva del poder político hacia la justicia, que no se aprende la lección. Para mí, más allá que no está en el nivel inicial de la demanda del juicio, va a ser motivo de confrontación. Y ojalá también que los consejeros se puedan defender y que el país sea el que termine ganando. No ninguna mafia política en ningún color ni sabor, ni siquiera en ningún estamento ideológico, por así decir, porque aquí lo que hay es populismo judicial. Y esto me lleva, en esta primera parte, a hacer una reflexión. Sin perjuicio de los consejeros, valga el momento histórico que estamos viviendo, para aprovechar, en el caso de una consulta popular o en el tema de una reforma, que se vea el tema de las competencias del Consejo de la Judicatura. Parte del diseño erróneo de la Constitución de Montecristi era haberle dado este peso de acción de gobierno dentro de la función judicial. Yo sí creo en la función administrativa. No puede ser, y aquí hay juristas, que regresemos al sistema hace 25 años, en que los presidentes de las Cortes Supremas parecían jefes de personal y no despachaban, no dictaban fallos, no que parecían jefes de recursos humanos. No, eso no está bien. Pero este diseño en que el Consejo de la Judicatura está por encima de la Corte, la forma de su integración, creo que no ha dado resultado alguno. Si encima uno le añade que la politiquería siempre quiere meter las pezuñas, como diría el doctor Héctor Romero, pues tenemos un cóctel molotov en contra de las instituciones del país. Esos son los antecedentes que nos llevan al proceso que se va a dar sin duda alguna en los próximos días. Bienvenido al doctor Ramiro Rivera, luego de esta explicación clara que nos ha dado el doctor Roberto Salgado y muy ilustrativa del doctor Henry Cucalón. ¿Cómo ve desde el ámbito político este juicio que pretende meterle mano de nuevo a la justicia con todos los errores que ha habido en el Consejo de la Judicatura y en la estructura legal y constitucional? Doctor Ramiro Rivera, muy buen día. Miguel, muchísimas gracias por la invitación y, por cierto, muy contento de compartir este panel con el doctor Salgado y con Henry Cucalón. Tanto el doctor Salgado ha hecho una remembranza adecuada del procedimiento y del papel que cumplió la comisión que tenía como su tarea la evaluación de los jueces.
y Henry ha contextualizado el tema, a cuyo enfoque quisiera agregar algunas cuestiones. El hecho es que no hay ninguna sociedad, Miguel, que pueda avanzar cuando esa sociedad durante algún tiempo fue sometida a un régimen político de dimensión absoluta. En este caso, en Ecuador, a 10 años de un régimen autoritario y omnipotente. Acordémonos nosotros que en el 2011, me parece que en mayo del 2011, el señor Correa convocó a una consulta popular con inequívocas intencionalidades. Nunca tuvo vergüenza de decir que quiere meter las manos en la justicia. Y lo hizo. Y creó entonces un anómalo Consejo Nacional de la Judicatura, que si bien en democracias liberales consolidadas hay entidades encargadas de la dimensión disciplinaria y administrativa de los jueces, para que no sea una tarea del máximo exponente de la función judicial, pero aquí se creó un Consejo de la Judicatura que era una suerte de brazo armado del señor Yalc y del régimen dictatorial para colocar jueces a dedo que debían ser simplemente amanuenses de los objetivos y de las estrategias políticas de persecución del régimen. En esa misma consulta popular, el señor Correa puso un estoque prácticamente para matar a los medios de comunicación, porque planteó ahí un aditamento al artículo 312 de la Constitución, donde quien tenga algo con un medio de comunicación no puede tener ninguna otra actividad productiva, ni siquiera vender chicles en esquina. Y esa es una de las razones también de la crisis de los medios de comunicación colectiva en general y los impresos en particular, que le eran incómodos al régimen autoritario. Esa nueva camada de jueces designados a dedo fueron los que implementaron todos los procesos de judicialización de la protesta popular, de judicialización de la política y de la condena a los enemigos o a los adversarios del gobierno. Porque como era un gobierno de tinte autoritario, omnipotente y absoluto, ese tipo de regímenes no toleran el pluralismo, la diversidad, el disenso o las diferencias. Esos regímenes políticos abogan por un sistema político de homogeneidad donde la verdad única es la del Estado o la del caudillo. Y entonces, ese sistema en el cual la historia tendrá que reconocer un papel importante al expresidente Lenín Moreno al convocar a la consulta popular del 4 de febrero del 2018, hizo un intento de desmontaje del sistema. Se desmontó con la sustitución del Consejo de Participación Social y Control, que era un dispositivo de concentración del poder. Se pidió la evaluación de los jueces, se reconstituyó el Consejo de la Judicatura, pero la cultura política ecuatoriana no ha cambiado. Somos muy proclives a la bronca, al relajo, al bloqueo, a hacer imposible que tenga viabilidad un gobierno. A lo que se suma que, a pesar de haberse hecho promesas en la campaña de desmontar la estructura autoritaria, de eliminar o al menos de restar potestades al Consejo de Participación Ciudadana, toda esa vieja estructura autoritaria está absolutamente intacta. Y la presencia, diríamos, omnipotente del correísmo en el seno del Parlamento Nacional hace que la agenda del Congreso esté conducido por sus apetitos de retornar al poder y sobre todo de cubrir con el perdón y olvido todos los actos de corrupción. Es en ese contexto en el que, a mi juicio, se inscribe esta pretensión del enjuiciamiento político del Parlamento hacia el Consejo Nacional de la Judicatura. Cuando el Consejo Nacional de la Judicatura suspende al presidente de la Corte Nacional de Justicia con algún pretexto,
cuando hay colisión entre distintos poderes del Estado, estamos dando cuenta de un país bloqueado, entrampado en la ingobernabilidad y con un elemento más peligroso, Miguel, que los referentes de la política, comenzando por la autoridad ejecutiva, que al momento no tiene más de un 25% de credibilidad, o una función judicial que a duras penas llega a un 17%, o un parlamento que tiene menos del 10% de credibilidad, da cuenta de un país agotado, de un país cansado, de un electorado disgustado, de un electorado que no tiene un sentido ya de credibilidad hacia sus referentes institucionales. Es en ese contexto que este juicio tiene, sí, Miguel. Sin embargo, este descontento debiera reflejarse, por un lado, con el pronunciamiento popular en su momento, pero por otro daría la impresión, doctor Rivera, que les importa un comino, les importa nada en la Asamblea Nacional y avanzan con su agenda desestabilizadora. Es que ese es uno de los problemas de la política ecuatoriana, Miguel, no de hoy, sino de siempre. Y eso tiene que ver con cuando el ejercicio de la política se desarrolla no en el ámbito de los intereses que motivan y mueven a la opinión pública o temas que sean sensibles a la opinión pública. ¿Qué es lo que habríamos querido los ecuatorianos? Una ley laboral que atienda a los millones de jóvenes sin trabajo, porque el Ecuador no puede seguir con una sola ley que corresponde al viejo socialismo romántico del siglo pasado. Habríamos querido un ordenamiento normativo que garantice seguridad y un ambiente amigable para las inversiones, una ley que persiga la corrupción o que haga posible reivindicar el derecho de repetición a todas las intransigencias del señor Correa, que al Ecuador le va a costar algunos centenares de millones de dólares. Nunca pasó eso. Es que lamentablemente uno de los problemas de la política es que el escenario en el que el político baila, está enfiestado y está feliz, no es precisamente algo que corresponda a la agenda o lo que sienta o lo que necesita el electorado, sino más bien está en el ámbito de los intereses de la élite política, del acomodo de la élite política, de la acumulación de su poder o de la reproducción de su tarea. Esto tiene que ver mucho entonces con los procesos de ausencia de credibilidad, de legitimidad o con los límites de la ingobernabilidad. Eso es lo que ha llevado a varios países de la América Latina y aún del Ecuador a la quiebra de la institucionalidad democrática. Doctor Roberto Salgado, si bien usted fue claro al explicarnos del procedimiento para la evaluación, el acompañamiento que hicieron, incluso esa precisión que hizo, que la sentencia de la Corte Constitucional reconoció que todos los pasos de evaluación fueron constitucionales, pero quisiera preguntarle sobre el proceso de evaluación por una circunstancia. Usted decía, va mucho más allá de eso, pero estos ex jueces que fueron evaluados y que no continuaron en su cargo, como bien señaló usted también, como dice la Constitución y la norma vigente, fueron removidos y no destituidos. Una fase importante que usted relataba tiene que ver con la evaluación oral, que tuvo 15 puntos, y el análisis de calidad de sentencias. Ustedes evaluaron la calidad de sentencias de quienes hoy han comparecido en este proceso de fiscalización política a la Comisión de Fiscalización para dar testimonios. ¿Qué calidad moral pueden tener estos jueces que ya no están, que salieron y que fueron evaluados en la fase más importante, que valía 65 puntos, la calidad de sentencias? ¿Qué encontraron, doctor Roberto Salgado? Por favor, el audio. Gracias, Miguel. En primer lugar, suscribo
como mías las importantes e inteligentes intervenciones realizadas por Henry Cucalón y por Ramiro Rivera. Efectivamente, es así. Yo comparto con ellos totalmente desde el punto de vista estructural y político. Ya en el tema profundo de la evaluación en sí, es necesario mencionar que las sentencias fueron enviadas por los propios jueces y que del banco de sentencias enviadas por los propios jueces en forma pública se realizó un sorteo para darle mayor transparencia y legitimidad al proceso de evaluación. Y de esas sentencias que, como digo, fueron entregadas por ellos mismos escogieron una que era aquella que sería analizada dentro de la evaluación oral. Y en las otras, pues por supuesto, nosotros hicimos un análisis sobre sentencias que se encontraban ya ejecutoriadas, esto es importante, y no con el ánimo de cambiar el resultado final, sino de realizar el análisis correspondiente para observar si los jueces habían realizado, pues, por ejemplo, la verificación del cumplimiento de los requisitos previstos en la ley que establece para efectos que debe contener la sentencia, o si habían identificado las fuentes de derecho aplicables al caso, o la identificación misma del problema jurídico, y en definitiva, sobre todo, ver la motivación, que es tan importante en una sentencia, es decir, el por qué el resultado da aquello que fue analizado anteriormente. Entonces, de modo tal que fue en este sentido técnico, de cierta manera, que se hizo el análisis. Pero encontramos, y esto es que ocurrió en todos los sectores, en todas las materias del derecho, y no solo en la mía, que era civil y mercantil, sino inclusive en penal, se encontró que existían ya ciertas sentencias, inclusive que ya eran absolutamente prefabricadas, en el sentido de que ya estaban armadas y que lo único que se hacía en la parte final era poner 2 o 3 asuntitos más para dar el resultado final, de manera tal que lo que se había visto era una carpintería jurídica y no un análisis profundo que corresponde realizar a las personas que tienen esta responsabilidad tan importante dentro de la vida como es la de la administración de justicia, ¿no? De modo tal que eso es, en términos generales, lo que nosotros pudimos observar, y creo que también la prensa en su momento lo observó y lo evidenció. Esto es algo que en el futuro, por supuesto, por haberse llamado la atención luego de esta evaluación que resultó importante para ellos, aspiramos que en el futuro pues sea tomado en consideración para establecer de mejor manera y con responsabilidad absoluta el análisis y el establecimiento de las conclusiones que significa el establecimiento de una sentencia. Doctor Salgado, tanto el doctor Henry Cucalón cuanto el doctor Ramiro Rivera han sido claros respecto de la repetición de la historia de metida de mano en la justicia. Déjeme recordarle, a propósito de un libro suyo sobre el mercado bursátil, recordaba usted, doctor Salgado, en su presentación meses atrás, que en un discurso del año 97, usted ya señalaba estos problemas. 97, es decir, hace 25 años antes. El país no cambia, seguimos en la misma dinámica de lo que se ha vivido durante las últimas décadas en el Ecuador, doctor Salgado. Una precisión, Miguel, en el sentido de que el libro se llama El Ecuador hacia el siglo XXI. Sí. Y no es sobre mercado bursátil. Sí, en el 97 yo escribí ese libro con miras justamente en el momento en que se dio y aquí se acordarán muy bien Henry y Ramiro, el tema de la camioneta que para mí, a mi modo de ver, cambió totalmente la historia política del Ecuador, ¿no? Y desde entonces yo creo que hay que hacer un análisis profundo hacia el futuro, que es lo que yo hice, indicando que para el siglo XXI Ecuador debía haber tomado una serie de decisiones en las 3 funciones del Estado, que está en el libro, a efectos de establecer cierta, en primer lugar, equidad y justicia social dentro del país, que es tan importante, pero adicionalmente, sobre todo, fortalecer las instituciones democráticas del país, y que para esos efectos había que hacer cambios esencialmente en la función legislativa y obviamente en la función judicial. Lastimosamente, yo creo que el Ecuador no solamente que no hizo lo que tenía que hacer, sino que dio pasos para atrás.
falta de institucionalidad absoluta, pues yo creo que es caótica en el Ecuador. La falta de seguridad jurídica no es que solamente se la tiene que ver en los aspectos judiciales. Cada uno de nosotros, todos los días, no solo tiene inseguridad jurídica, sino inseguridad general. De manera tal que esto tenemos que poner un coto. El Ecuador hacia el siglo XXI sea, desde mi punto de vista, esa decisión que todavía tenemos, porque estamos en el siglo XXI, de juntarnos todos los ecuatorianos patriotas, sinceros, honestos, en el sentido de tratar de sacar al Ecuador de este gran hueco en el que se lo ha metido, a partir de, esencialmente, como dije, del año 97, agravado con todo lo que ocurrió desde 2007 hasta 2017, 2018. Eso es más o menos el mensaje que yo podría darles a todos los amigos aquí que comparten conmigo este panel, y establecer que efectivamente sí, hay unas frases inclusive hay un tema que lo digo así rápidamente porque creo que no es tan importante. Yo ya vislumbré en el libro que fue escrito antes de la caída de Bucaram que seguramente se actuaría en la forma que luego se actuó para que la vicepresidenta no asumiera el poder de la doctora Rosalía Arteaga. Y por eso es que fueron solamente 3 días, pero eso estaba ya previsto en el libro que estaba dentro de la agenda de ese entonces, ¿no? Esto es más o menos en términos generales lo que yo podría comentar al respecto. Gracias por la precisión al doctor Roberto Salgado. Doctor Henry Cucalón, volviendo al tema del juicio político, ¿les importará algo a las organizaciones políticas que quieren atropellar todo procedimiento y volver a influir en la justicia, aun cuando usted decía pueden crear su propia tumba, el futuro de estas organizaciones políticas? ¿Les importará algo de esto? Miguel, la dinámica política es compleja. La forma en que se llevan estos impeachment no tienen una naturaleza totalmente procesal. De hecho, la costumbre es que el incumplimiento de funciones, que es lo más genérico del mundo, lo más amplio del mundo, que está en el 131 de la ley fundamental, sirve para llevar al juicio. Pero una vez en el juicio se abre un abanico de posibilidades, ya es abierto en el momento que está en el pleno. Y se lo digo porque he estudiado los procesos y también he sido actor de los mismos. ¿Por qué digo aquello? Porque la base del planteamiento es el tema de la sentencia de la Corte, que, muy bien aclarado por todos en este panel, no es lo que nos están queriendo vender, pero no deja de ser un asunto que tiene cierta importancia. Es la Corte Constitucional, no es una comisaría. Una Corte que en líneas generales guarda mucha legitimidad. Inclusive, Miguel, esa legitimidad supera cualquier óbice o duda inclusive de su origen. Usted sabe también que por sus actuaciones han tenido reconocimiento ciudadano, porque también hay algunas dudas de cómo el Consejo de Participación Transitorio llegó a la conformación, no por sus integrantes, sino por su atribución y competencia, cómo llegó a la conformación de la Corte Constitucional. Entonces, con ese antecedente, a mí lo que me preocupa no es que los lleven al juicio per se, que se va a dar, sino sobre qué configuración comunicacional y qué es lo que es la retina de todos los actores. Y más tomando en cuenta que puede haber nuevos elementos. A quienes se preocupan de solo el tema de las etiquetas, porque yo considero que tiene que todo ser señalado, pero el país es mucho más que una disputa entre el correísmo y el anticorreísmo. Solo imagínense, en el caso de la señora Maldonado, que ya renunció, pero que igual está llamada a juicio. Ella fue miembro, pues, de la Corte Constitucional, adepta al señor Correa, la que dio inclusive dictamen para las enmiendas del año 2014. O sea que de aquí no se salva nadie si llegamos a ese tema. Pero asimismo considero que si solo eso es el antecedente político para el juicio, puede dentro del problema convertirse en una oportunidad, hasta para marcar la diferencia. Insisto, si no hay nuevos elementos, más allá de la juridicidad, vamos al punto político real, si no hay nuevos elementos en el momento que vaya al pleno. ¿Por qué? Porque uno,
Y recordemos, hagamos un poco de memoria, uno de los elementos para que no se haya dado este acuerdo del año 2021 entre el gobierno nacional, el Partido Social Cristiano y el correísmo a nivel parlamentario, aunque a veces parecería que fuera global, era la supuesta pretensión de que existan comisiones de la verdad o algún tipo de medida que permita revisar o analizar políticamente hablando los procesos judiciales. Y hasta ahora, dos de los tres integrantes han dicho que eso no se iba a dar. Pues ahora, si la puesta en escena ha sido llevar a los jueces, esos que evaluados, más allá del problema de la temporalidad, correctamente, y que se desnudó su absoluto vasallaje al poder político del momento, vamos a hacerlo sobre sus actuaciones. Ese es el motivo del juicio, convalidar que ellas son las víctimas y no los ciudadanos, que el poder político de la época estaba en lo cierto. Entonces, si esa es la narrativa que quieren implementar la mayoría de integrantes del Congreso, pues ahora es la oportunidad para marcar la diferencia y no prestarse el juego. Si es que esa es la línea, si ese es el hilo conductor, si es que no hay nuevos elementos al respecto. Creo que puede ser una oportunidad para no hacerles el juego. Ahora, si usted me dice que salen nuevos elementos, por ejemplo, en mi caso, yo estoy muy preocupado. Yo, si fuera parte del oficialismo, yo si fuera parte del gobierno nacional, si fuera el presidente de la República, yo sería el más preocupado que haya un señor que supuestamente se toma mi nombre para intervenir en el festín de las garantías jurisdiccionales, como fue el tema de la intervención en el proceso de la señora Yori. Yo de presidente sería el más preocupado, pues que haya un vocal que se haya tomado mi nombre y el señor va a juicio político, para que vea que esto tiene varias aristas. Lo importante, más allá de este ajuste de cuentas entre los políticos, es el tema de la justicia. En estas últimas semanas, cuando el ciudadano de pie escucha la palabra justicia, ve este tema es de repartos y de galería de impunidades, cuando lo que quieren de la justicia es que atrapen, sancionen y sentencien a la persona que ayer apuñaló a una mujer en la avenida Portugal en Quito, o a los violadores, cómplices y autoridades educativas que permitieron que un niño sea permanentemente violado en una escuela fiscal de la ciudad de Guayaquil. Esa es la sed de justicia, no la sed de reparto. Entonces, sí se da cuenta el mensaje, ¿no? La idea fuerza negativa que está en el ambiente, que la clase política, los representantes, los diputados, ven a la justicia como un ajuste de cuentas y no, en el buen sentido de la palabra, la rendición de cuentas que han hecho para que no haya la impunidad en los delitos que no permiten dormir a los ciudadanos. Doctor Cucalón, usted ha dicho no debieran prestarse al juego, eso debería ser por responsabilidad política en la Asamblea. Sin embargo, en este proceso de fiscalización se ha denunciado que lo que se pretende es este sueño del correísmo de llegar a la impunidad a través de esta comisión. Ahora el camino directo sería, si es que se tumban a los tres miembros del Consejo de la Judicatura, que vayan nuevos vocales e incidan, primero nombren a conjueces, tienen que hacerlo, de la Corte Nacional, como está agotado, eso es lo que se señaló en el proceso, está agotado ya la instancia con los jueces actuales de las salas de lo penal, simplemente estos conjueces pudieran llegar a sus manos los juicios como el caso Sobornos, para ser claros, y revisar la sentencia que es el sueño del correísmo. ¿Pudiera darse este escenario, doctor Cucalón? Sin perjuicio que no deja de ser una lucubración que puede tener antecedentes, conociendo la historia y la cultura política ecuatoriana, que toma de relieve ahorita. Parecería que no sucedió lo de la Pichicorte. Y los que lo eligieron en el 2006 justamente era para que no repitan el Pichicorte, pero terminaron siendo la versión corregida y aumentada de todos los abusos del poder que hicieron ciertos elementos, no toda la clase política del retorno a la democracia. Ese es uno de los males que hemos tenido de tratar de generalizar. Pero sí, la idea fuerza que torna en el ambiente es la actuación de esos jueces, correctamente evaluados por la Corte, pero con un tema de temporalidad que existe. Si esa es la línea, ya sabemos hacia dónde es que van a ir. A legitimar, a victimizar y a decir que esos fallos estuvieron mal, cuando lo que se está viendo
para bien o para mal, es un tema de evaluación. Nadie está dudando, eso no ha dicho la Corte Constitucional, no se ha prestado para esa tarafacía de que los fallos, las ejecutorias por principio de legalidad están mal. Entonces, yo no me prestaría para aquello. Yo no lo haría, sin perjuicio que pueden salir nuevos elementos sobre aquello. Que dentro de eso, la pretensión de cualquiera, el sueño húmedo de cualquier político de alcantarilla, sea siempre nombrar jueces a destajo para proteger de en ese momento en adelante o para garantizar la impunidad atrás, yo no tengo la menor duda. Pero eso está mal, pues. Eso es pésimo. No digo que no haya control político. Yo prefiero que haya control político a quien administra la justicia, no a quien la gobierna, que está mal puesto en la Constitución, que haya los magistrados. ¿Usted se imagina, si no existiera esa diferencia que viene en el año 98, en qué vorágine nos hubiéramos encontrado? Con esta irracionalidad que manda en el país, en la Asamblea, los jueces llamados al Congreso por sus fallos. Hubiera sido una fila india, en pocas palabras, que hubiera terminado de dinamitar lo poco que queda del Estado ecuatoriano. Entonces, yo sí estoy preocupado al respecto, porque por más que me adhiero a las posiciones planteadas en este panel y me gusta el tema de la institucionalidad, también debo reconocer que los señores vocales no han hecho mucho su trabajo. Como dicen en la calle, dan bastante papaya también. Ellos también han colaborado poniéndole gasolina a este incendio. Pero en todo caso, para que quede muy preciso a lo que queremos llegar, no es dable, bajo ningún pretexto, que esto sirva para tratar de dar a entender que hay revisión de fallos judiciales. Eso atenta contra toda seguridad jurídica, atenta contra el principio de legalidad. Peor, para tratar de meter jueces por la ventolera, tratados con jueces, porque sería nefasto para la institucionalidad ya de por sí precaria que hay en el país. Y que encima los legisladores que permitan eso nuevamente tengan este INRI sujeto nuevamente a responsabilidades que pueden ser inclusive ahora sí de carácter internacional por temas de independencia de la función judicial. Doctor Ramiro Rivera, ¿se prestarán en una mayoría legislativa para hacer este juego que señala muy claramente el doctor Henry Cucalón, para finalmente lograr el sueño que tienen, la impunidad, la revisión de sentencias? No importa el camino, cambiar al Consejo de la Judicatura, nombrar a los nuevos vocales, nombrar con jueces y llegar al objetivo final que sería impresentable para el Ecuador. Se suele decir desde la época de la filosofía griega, 4 siglos antes de la época de Cristo, de que en la política todo es posible. Y se suele agregar que en la política no hay amigos, no hay enemigos, pero sí hay intereses. Y cuando los intereses entre adversarios, enemigos coinciden, cabe la expresión cuando se afirma que el enemigo de mi enemigo puede ser mi buen amigo. Es decir, puede haber la asistencia de intereses comunes para alcanzar determinados intereses que no necesariamente se compadezcan con los de la democracia. Y esto obviamente tiene que ver con un problema atávico del Ecuador. Hemos festejado el bicentenario, ¿no es cierto?, de los gritos de la independencia y de las gestas libertarias, pero la triste memoria que tenemos los ecuatorianos es que todavía no hemos logrado afianzar una cultura democrática. Y la democracia sí asienta sobre las reglas. No es posible una democracia sin el apoyo a los procedimientos, a las instituciones, a los principios. Y aquí lo que menos rige es el principio de legalidad. Lo que menos rige es el principio de la igualdad ante la ley. A veces lo único que preside nuestra conducta política es un salvaje principio de la regla mayoritaria. Cuando alguien tiene una mayoría, hace lo que le dé la gana, sin respetar las minorías, sin respetar la diversidad,
sin respetar el derecho que tienen los demás a protestar. Y entonces es evidente que una democracia que no ha podido consolidar sus instituciones, que no tenemos reglas. Pero digo que no tenemos reglas no solamente en el ámbito político, Miguel. Esto forma parte de la cultura ecuatoriana. Muchísima gente se burla de los procedimientos. Muchísima gente cree que la inteligencia criolla es el engaño, la simulación, la trampa, el eludir las obligaciones. Y esto desde los ejemplos más cotidianos de la vida de las personas hasta el ejercicio más alto del poder público. Ya lo ha dicho Henry, uno de los grandes problemas de esta última fase de la vida parlamentaria ha sido confundir los principios del control político con los procedimientos de carácter judicial. Es que esta es una locura. Que alguien vaya a la fiscalía a denunciar a 90 y pico de diputados porque ha votado en tal sentido, es una aberración, es una irracionalidad. Que la señora expresidenta de la Asamblea pida una indemnización de $100,000 a cada legislador, más de 8 millones, dizque porque le han hecho daño al destituirla. Pretender que los legisladores asuman responsabilidades penales o judiciales por sus votos y opiniones es la antítesis de uno de los principios más sustantivos del ejercicio de la representación parlamentaria. Es la ausencia de responsabilidad política por sus votos y opiniones. Obviamente, lo que haga una asamblea, por más mayoría que tenga, está sometida al control jurisdiccional de la Constitución. Lamentablemente, el sistema del control difuso de constitucionalidad del Ecuador, con la mala calidad de muchos jueces, no de todos, porque estoy también coincidiendo con Henry y con Roberto, que a la política ecuatoriana le hace mucho daño la estigmación de todos. Nos hace mucho daño el creer que todo es malo, que no hay excepciones, que no hay discriminación en las opiniones. Eso ayuda mucho más al desencanto y al desprecio que siente la gente por los referentes políticos de la sociedad. Y eso le acerca a los abismos de la anomia o del suicidio colectivo. Ya pasó en el 2006 cuando el Ecuador apostó por el mesianismo populista brutal. Pero es evidente que en este caso, más allá de lo que se discuta del dictamen de la Corte Constitucional, más allá de los mecanismos de calificación y evaluación de los jueces, aquí hay una estrategia claramente delineada, al menos por el correísmo. Y la estrategia es votar al Consejo de la Judicatura. Si es que no tienen la mayoría calificada para destituir a sus miembros, irán al juicio político, al Consejo de Participación Social y Control. Irán en la línea de la evaluación, de colocar jueces temporales con jueces o el mecanismo que se inventen. Pretenderán, aunque sea irracional, torpe, inadmisible, pretenderán declarar que hay sentencias que deben ser nulas porque tienen una nulidad de origen, por tal o cual pretexto. Pretenderán restituir a los puestos de algunos jueces mediocres e incapaces. Pretenderán invalidar las sentencias que por corrupción y por varios delitos penales se ha seguido contra el expresidente Correa y su cuadrilla de demolición. Irán en la línea de ir a controlar los otros poderes del Estado. Si a eso se suma un gobierno con poca inteligencia política y estratégica, con poco sentido de la oportunidad, que en algún momento tuvo un nivel de credibilidad y de legitimidad de altura como para que invite a que los ecuatorianos dirimen los conflictos en los que están entrampados y enredados la clase dirigente, entonces el futuro
es más incierto, es más inseguro para una democracia que no termina de madurar. Y esto es lo que nos debe preocupar a los ecuatorianos. No sé si cualquier exhorto de racionalidad, de sentido común o de sentido de responsabilidad anime a una mayoría parlamentaria capitaneada, conducida, liderada y con una agenda clarísima que proviene del correísmo. ¿Eso implica que el camino estaría trazado, doctor Rivera? Hay una estrategia y las estrategias obviamente pueden perfeccionarse si es que usted de otro lado tiene la indiferencia, la apatía o se conducen con la inercia de los acontecimientos. Yo espero que eso no suceda, pero hay muchos que abogan hacia un proceso de mayor descomposición. Solamente le voy a dar ejemplo lo que acaba de pasar hace pocos días con el Consejo Nacional Electoral. Cuando los ecuatorianos habríamos esperado ir a las urnas, al menos para atenuar o disminuir las facultades de omnipotencia que tiene el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, nos vamos a ver abocados a asistir a las urnas el 5 de febrero. Cuando hay más de 190 aspirantes, el Consejo Nacional Electoral no habilita las postulaciones, por decir algo, de Francisco Bravo, actual vocal del Consejo, del doctor Roberto Gilbert Febres Cordero de Guayaquil, o de Mauricio Gándara Gallegos de Quito. No los califica, pero sí permite la participación para ese consejo del señor abogado. Del abogado Eduardo Franco Loor, que quiere decir, doctor Rivera, el abogado que ha sido de Glass y del sector correísta. Bien, estamos en este análisis de la justicia ecuatoriana y el juicio político a miembros del Consejo Nacional de la Judicatura. Era muy importante lo que estaba señalando el doctor Ramiro Rivera, analista político, ex asambleísta, precisamente sobre lo que está ocurriendo en el Consejo Nacional Electoral a propósito de las elecciones que habrá en 5 de febrero del 2023 de los miembros del Consejo de Participación Ciudadana. Por favor, para que se nos cortó lastimosamente, disculpas, doctor Rivera, ¿qué está haciendo el Consejo Nacional Electoral? No califica al doctor Mauricio Gándara y sí califica al doctor Eduardo Franco Loor, abogado del correísmo. Exactamente eso. Exactamente eso. Si la democracia implica que todos los ecuatorianos son los que tienen que escoger, ¿por qué el Consejo Nacional Electoral, donde yo no me explico? ¿Cómo explica usted a los ecuatorianos que en el Consejo Nacional Electoral cohabite una alianza perfecta entre el gobierno, Pachacuti y el correísmo? No lo entiendo. Es decir, yo no veo, por más esfuerzo que haga, algo de inteligencia estratégica o de sentido común en la conducción de la política en el Ecuador. Es preferible que seamos los ecuatorianos los que escogitemos a ciudadanos con probidad, que sea el Consejo Nacional Electoral con una mayoría de 3 los que decidan quiénes van a las elecciones. Han calificado a 22 de 191 postulantes y han excluido a personalidades como yo les he mencionado, ya sea el señor Mauricio Gándara Gallegos, o por dar un nombre de Guayaquil, una personalidad y un profesional respetado como Roberto Gilbert Febres Cordero. Y de esos hay varios ciudadanos más que han sido excluidos sin motivación y sin justificación, en base a un reglamento ad hoc absolutamente arbitrario. Bien, absolutamente claro. La revista de Opinión Democracia agradece la exposición que esta mañana
insisto, con absoluta claridad, el doctor Roberto Salgado, quien estuvo acompañando en el proceso de evaluación de los jueces, el ex asambleísta, el jurista doctor Henry Cucalón y el doctor Ramiro Rivera. Absolutamente claro, y que el país debe procesar estos mensajes respecto de lo que estamos viviendo en este momento en torno a la política en la Asamblea Nacional y en torno a la intención de meterle mano a la justicia ecuatoriana. Roberto, Henry y Ramiro, muchas gracias su participación en este programa. Gracias, buenos días. Muchísimas gracias, Ramiro, doctor Salgado, Miguel, gracias. Muchas gracias, muy amables. Buscando la verdad en la revista de Opinión Democracia, muy ilustrativo. Ojalá procesemos en el Ecuador estos mensajes respecto de la situación político-jurídica y de la justicia que estamos viviendo en el Ecuador. Vamos a una pausa publicitaria y ya volvemos. Tenemos previsto un diálogo con el doctor Napoleón Santamaría, experto tributario, y el ingeniero Osvaldo Landazuri, empresario, sobre el tema de las aduanas. ¿Qué pasa con el Sistema Nacional de Aduanas? Una institución eficiente, deficiente, ¿en qué condiciones está? ¿Debe mantenerse o debe ser absorbida por el Servicio de Rentas Internas? Tema de interés en el país. Miguel Rivadeneira en la revista de Opinión Democracia. Oye, amor, ¿y si le regalamos esta computadora a la niña en su cumpleaños? Déjame ver. Se ve bien. Pero, ¿qué marca es esa? ¿Qué importa la marca, Luis? Parece que tiene